Con esta charla que es muy importante y que se trata acerca de la lectura correcta del hemograma en niños y adolescentes, a cargo de la doctora Carla Moore Delgado. Ella es hematóloga pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Bienvenida, doctora Moore. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí se me escucha bien el audio? Sí, se escucha bien. Yo le voy a pasar las diapositivas. Perfecto, gracias. Bueno, como bien dijo Liliana, este tema es muy importante. Nosotros siempre ya el doctor Iván Maza nos comentó cuáles son los síntomas y signos de alarma que nosotros tenemos que tener para poder hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Y poder derivarlo de manera oportuna a nuestros niños, ¿no? Nosotros también tenemos aliados, no solo en la parte clínica, que es la más importante, sino también tenemos algunos aliados importantes, por ejemplo, algún examen de laboratorio, ¿no? Y el examen de laboratorio más básico que tenemos es el hemograma. Por lo tanto, es importante que todos nosotros sepamos interpretarlo de la manera correcta. Empecemos con la hematopoiesis, por favor. Sí, bueno, la hematopoiesis a lo largo de la vida se da en diferentes lugares. En la etapa embrionaria se da a nivel del saco vitelino, luego en la etapa ya fetal pasa al hígado y al vaso, y ya al nacimiento justamente pasa a lo que es el tejido óseo. Como vemos aquí el huesito, cuando nosotros conocemos el huesito del pollo, lo partimos a la mitad, hay una zona dura que es el hueso cortical y una zona esponjosa que sería el hueso medular. Es de ahí, es esa la fábrica en donde se producen todos los elementos de la sangre. Ahí vamos a tener a las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y todas las diferenciaciones de este mismo, ¿no? Siguiente, por favor. Recordemos una vez más, ¿no? Nosotros en la hematopoiesis tenemos una célula madre, es una célula totipotencial. De esta célula madre vamos a tener dos troncos, digamos, un tronco mieloide que nos van a dar a toda la serie granulocítica como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y de ahí también vamos a tener, pues, de la serie mieloide nos van a salir los glóbulos rojos y las plaquetas. Por eso los glóbulos rojos con las plaquetas son como primos. Y de ahí tenemos otro tronco importante, que es el tronco linfoide, ¿no? De acá vamos a tener los linfocitos B, los linfocitos T. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, entonces el hemograma, como bien decimos, es una ayuda, ¿no? Con todos los parámetros que nos da, es un examen de laboratorio importante. Como toda herramienta en medicina, tenemos que saber que tenemos que usarlo de manera racional y selectivamente para el beneficio del niño. Siempre hay que primero priorizar pues, la parte de la anamnesis, ¿no? La historia clínica, los síntomas, luego el examen físico, importantísimo, ¿no? Y luego nosotros plantearemos ahí la necesidad de tomarle un hemograma, ¿no? En pacientes ambulatorios, cuando la sintomatología lo justifique, si hay sospecha de alguna enfermedad, pues oncohematológica, ¿no? Como ya bien lo dijo el doctor en la primera charla, o si estamos pensando en algo infeccioso, ¿no? O para monitorizar algunos tratamientos. Es importante también que este hemograma, ¿no? Lo hace una máquina, ¿no? Y nos puede detectar si podemos con esto tener ciertas tendencias a ver qué trastornos y nos puede ayudar a hacer un diagnóstico precoz también. Siguiente, por favor, Lili. Entonces, como les digo, es una máquina, es un analizador automatizado que nos va a permitir ver el grado de diferenciación de estas células. Muchas veces el ojo humano todavía puede haber ciertas dudas, sin embargo, es imprescindible que nosotros sepamos, ¿no? Interpretar lo que esta máquina o este analizador automatizado nos da, ¿no? Y importante también siempre complementarlo con lo que es el frotis de sangre periférica, es decir, con lo que nosotros observamos al microscopio. Vemos pues que este analizador automatizado nos vamos a tener 3 canales importantes. Uno, para ver los eritrocitos y las plaquetas, como les decimos siempre, los glóbulos rojos con las plaquetas son como primos, algunas alteraciones van a estar unidas. En el otro canal vamos a ver los leucocitos, ¿no? El recuento de estos, y un canal muy importante es ver el recuento diferencial. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a ver de estos leucocitos si es a predominio de neutrófilos, si es a predominio de células inmaduras, eosinófilos, basófilos, nos van a dar ciertos parámetros que nos pueden hacer llegar a un diagnóstico precoz y oportuno. Siguiente, por favor.
Bueno, empecemos con la serie roja, con los glóbulos rojos. ¿Cuál es la principal misión de la serie roja y de la hemoglobina? Justamente, perdón, de la serie roja es transportar mediante esta el oxígeno a través de la hemoglobina hacia los tejidos. Tres parámetros muy importantes y principales primero, el recuento de los eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito, ¿no? Los eritrocitos, bueno, se expresan en millones, ¿no? En 10 a la 12 por litro, hay millones y millones de eritrocitos. El tiempo de vida media de los eritrocitos son de 120 días, por eso siempre nos dice cuando nosotros queremos donar sangre, cada cuánto tiempo podemos hacerlo, 3 veces al año, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo nosotros podemos más o menos interpretar si hay alguna alteración? Por ejemplo, si estamos en la altura, puede haber aumento de los eritrocitos, ¿no? En los pacientes, en los niños que tienen algún tipo de cardiopatía también, o en algunos estados de deshidratación. La hemoglobina realmente es una proteína que se encuentra dentro del eritrocito y es encargada del transporte justamente del oxígeno hacia los tejidos. Este es el mejor parámetro para valorar si el paciente o no tiene anemia, que es una de las patologías más frecuentes en la niñez, ¿no? Así los eritrocitos estén aumentados o disminuidos. Siempre la hemoglobina nos va a dar el parámetro más fidedigno, ¿no? Y se expresa en gramos por decilitro. Y el hematocrito ya es una relación entre el volumen de los hematíes y de la cantidad de plasma que nosotros tenemos, y también lo vamos a encontrar aumentado en poliglobulias cuando haya cardiopatías, niños en la altura, etc. Siguiente, por favor. Otros índices que son secundarios, pero no significa que sean menos importantes, son los índices eritrocitarios de Winthrop. Podemos que la hemoglobina está baja, ¿no? Que tenemos anemia, queremos saber qué características tiene esta anemia, ¿no? Para eso tenemos otros parámetros que también son secundarios, pero son importantes. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio básicamente nos dice el tamaño del glóbulo rojo, ¿no? Si es grande o si es pequeño. El corpuscular medio elevado quiere decir que el eritrocito es macrocítico, ¿no? Hay una macrocitosis, hematías grandes, nos puede dar indicio de que hay una anemia por deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, o porque hay destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces ahí en la lámina podemos ver eritrocitos un poco grandes. Y además que el analizador también nos va a decir que el glóbulo rojo es más grande, ¿no? En caso el volumen corpuscular medio esté disminuido, vamos a decir que estamos ante una microcitosis, una anemia microcítica. Y a la cabeza en las anemias microcíticas está la anemia ferropénica por deficiencia de hierro, ¿no? En donde, que es lo más común en los niños, ¿no? Y también tenemos las talasemias, que son otras patologías en donde la mayoría de los glóbulos rojos son pequeñitos, ¿no? La hemoglobina corpuscular media nos dice, se calcula, básicamente es a partir de la hemoglobina y el número de hematíes, es decir, cuán pálidos o cuán oscuros están nuestros eritrocitos, ¿no? Esto es importante porque pueden ser hipocrómicos, normocrómicos o hipercrómicos, ¿no? Hipocrómicos cuando los eritrocitos son muy pálidos, ¿no? Y por lo general se da también en las anemias ferropénicas. Siguiente, por favor. Otro de los parámetros que también es importante es la concentración de la hemoglobina corpuscular media, y esto sí nos mide, pues, nos mide un índice básicamente de la concentración de la hemoglobina sobre el total de hematíes que tenemos, y también pues nos dice cuán concentrado está la hemoglobina en nuestro eritrocito, ¿no? Muchas veces podemos encontrar glóbulos rojos extremadamente concentrados, hipercromía, y se ve mucho esto en la esferocitosis. Entonces ya ciertas cositas nos van dando ciertos indicios de qué patologías podemos estar tratando. Otro parámetro importante que también nos arroja el hemograma es el índice de distribución eritrocitaria, o el RDBW, que nos dice la variación que existe entre un eritrocito y otro. Muchas veces los eritrocitos no son iguales entre ellos. Algunos son más pequeños, algunos son más grandes, y nosotros podemos ver diversidad de estos eritrocitos, ¿no? Entonces, ese índice de diversidad
se llama anisocitosis. Algunos son más grandes, unos más pequeñitos, ¿no? Nosotros vamos a considerarlo anormal cuando se encuentre elevado este índice, y por lo general se encuentra alterado cuando hay una deficiencia nutricional. En las ferropenias, por ejemplo, se va a encontrar alterado este índice de anisocitosis, ¿no? El RDB+, deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico y de hierro. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que también nosotros tener en cuenta cómo varía la hemoglobina en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, al nacimiento, en el recién nacido, siempre va a haber una poliglobulia fisiológica, ¿no? Al nacimiento, pues, de la placenta pasan glóbulos rojos de la madre. En esa transición, pues, los bebés van a nacer con hemoglobinas elevadas, pero a medida que va pasando el tiempo, pues va a ir cayendo hacia aproximadamente los 6 meses. ¿Por qué hasta los 6 meses? Porque todo lo que el bebé pues ha podido, todas sus reservas vienen de la mamá hasta los 6 meses, y de ahí el bebé al empezar la lactancia empieza a tener sus propias reservas. Es ahí donde los niveles de hemoglobina pues van a empezar a caer hasta que el niño pueda tener sus propios depósitos, ¿no? Lo que vamos a llamar la anemia fisiológica. Ya después, ya a partir de los 5 o 6 años es donde van a empezar a tener prácticamente los niveles que van a adquirir en la etapa adulta. Siguiente, por favor. Otro elemento muy importante en el hemograma y que muchas veces nos olvidamos de solicitar son los reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Son los eritrocitos más jóvenes que nosotros tenemos, más inmaduros. Normalmente el eritrocito no tiene núcleo, el reticulocito sí, va a contener núcleo y retículo endoplásmico, ¿no? ¿Qué nos indica el reticulocito? La actividad de la médula ósea. Si hay aumento de reticulocitos, quiere decir que la médula ósea está funcionando, hay regeneración. Si hay disminución de reticulocitos, que la médula ósea no está funcionando, se llama hiporregeneración. Entonces ya nos permite saber, si yo veo muchos reticulocitos, por lo menos la médula ósea está funcionando, está trabajando, ¿no? Por lo general a causa de una anemia podría ser, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, de todas maneras, nosotros una vez que tenemos el hemograma, es importante también ver si hay algunos eritrocitos anormales que la máquina, ¿no? O el analizador automatizado no nos detecta, ¿no? Cuando nosotros ya estamos sospechando en nuestro paciente de una anemia y queremos, digamos, orientar un cierto diagnóstico, ¿no? Una vez que nosotros hemos diagnosticado, pues, la disminución de la hemoglobina, que es lo que nos compete ahora, podemos ver en la lámina, ¿no? Si hay ciertas alteraciones, como ya habíamos mencionado, glóbulos rojos grandes, glóbulos rojos pequeños, puede haber alteración en la forma del eritrocito o en el tamaño del eritrocito, y eso nos va llevando a algunos diagnósticos. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver, vamos a analizar esta interpretación del hemograma. También tenemos que tener en cuenta que si hay posibilidad de nosotros poder ver alguna célula diferente, ¿no? Poder ya tener un diagnóstico lo más pronto posible, ¿no? Por ejemplo, nosotros al ver los eritrocitos en la lámina periférica, podemos ver los eritrocitos normalmente son discos bicóncavos, normalmente son deformables, cuando pasan por los vasos sanguíneos muy pequeños se deforman, pero vuelven a la normalidad, ¿no? Pero si hay algunas alteraciones tanto en la membrana de los eritrocitos, en las proteínas dentro de los eritrocitos o en algunas alteraciones enzimáticas, puede provocar que estos cambien de forma. Por ejemplo, los esferocitos, ¿no? Son glóbulos rojos mucho más redonditos, mucho más pequeños, que se pueden ver en ciertas patologías como esferocitosis hereditaria, las anemias por destrucción, anemias hemolíticas, algunos eliptocitos también cuando hay destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Dianocitos que nos impresiona como si fueran glóbulos rojos con núcleo, siendo estos que no lo tienen. También nos podemos verlo en algunas alteraciones hepáticas, estos dianocitos. O los drepanocitos, como son los eritrocitos en forma de platanito, que son de las anemias de células falciformes. Entonces, ciertas alteraciones en la lámina que yo puedo observar, que muchas veces el hemograma de la máquina, que es del analizador automatizado, no lo puede ver, nosotros podemos verlo si hacemos un frotis de sangre periférica. Siguiente, por favor.
Hay otras alteraciones que ya no son del mismo eritrocito, sino son inclusiones intracitoplasmáticas de estos, como los cuerpos de Howley-Joly, que son restos de cuando un eritrocito se ha destruido, ¿no?, a nivel del vaso, ¿no? Se puede ver en pacientes con alteración, que no tienen vaso, que han sido esplenectomizados, en las anemias hemolíticas, ¿no? Y también es importante ver dentro de todos los diagnósticos, un paciente que tiene anemia, podría ser por una parasitosis, ¿no? También podríamos verlo en el frotis, ¿no? Podríamos ver estos protozoarios, los plasmodium, que también hemos tenido casos, ¿no? Entonces siempre analizar, ¿no?, un poco si un paciente tiene toda la fatiga, cansancio, la piel pálida, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un pacientito así, al pedirle un hemograma nos puede orientar a muchas cosas diagnósticas, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las células importantes a analizar en el hemograma serían los leucocitos, ¿no? Los leucocitos o los glóbulos blancos, ¿no? ¿Cuál es la principal función de los leucocitos? Una vez que al cuerpo llega una noxa, los primeros en actuar son los leucocitos. Es, digamos, la inmunidad innata, ¿no? Que son los primeros, antes de los anticuerpos, antes de todo, siempre primero son los glóbulos blancos, ¿no? Ante agresiones del cuerpo, ante agresiones del medio externo. Es una inmunidad innata, obviamente no es tan duradera, ¿no? Hay que esperar que vengan los anticuerpos y todo. Su estudio básicamente nos va a orientar a si hay problemas de tipo, ¿no?, algún tipo de neoplasia, ¿no?, o algún tipo de infección. Siempre el recuento de leucocitos nos va a dar este analizador automatizado, ¿no? Más o menos va entre 4.000 a 10.000. ¿No? Y cifras menores de 4.000 vamos a diagnosticarlo como leucopenia, y cifras mayores a 10.000 como si fuera una leucocitosis. Ahora, el tiempo de vida media de los leucocitos, a diferencia de los glóbulos rojos que habíamos mencionado, que es más o menos de 120 días, los leucocitos duran poquísimo, duran 6 a 7 horas. Por lo tanto, si yo me tomo un hemograma o tomamos estos exámenes de un día para otro, pueden variar incluso en el mismo día. Entonces, por eso es importante saber, ¿no? Su tiempo de vida media es muy corto. Siguiente, por favor. Los principales, como bien habíamos mencionado, al nacimiento también, ¿no? Los recién nacidos tienen una leucocitosis fisiológica, que van, pues, pueden hacer una gran leucocitosis, pero a medida, pues, que va llegando hacia los 6 meses, pues, se va estabilizando, ¿no? Siempre con una media entre los rangos normales, entre 4.000 a 10.000, ¿no? Y ya a partir de los 10 años, pues, se va estabilizando. Obviamente nosotros dentro de los leucocitos tenemos muchas células que son importantes. Una de ellas son los neutrófilos, que son, digamos, las defensas, son los primeros en actuar ante un daño, ¿no? Es nuestra inmunidad innata, ¿no? Cuando un pequeño o un niño tiene algún tipo de infección, los primeros en aumentar son los neutrófilos, porque el cuerpo se está tratando de defender. Los linfocitos, más bien, en la primera etapa de la vida son los que más están aumentando. Como vemos, los niños más pequeños en la primera infancia tienen predominio de linfocitos, ¿no? Y posteriormente, ya a partir del año, va disminuyendo los linfocitos. Siguiente, por favor. Entonces, es importante, ya tenemos los glóbulos rojos, ya ahora los glóbulos blancos, y estos de aquí vamos también a diferenciarlos. Esta información es importantísima. El hemograma nos ofrece la fórmula leucocitaria o el recuento diferencial, lo que nosotros le llamamos. Todos los glóbulos blancos tienen una división y cada uno cumple una función. Entonces nos permite cuantificar los diferentes tipos de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, basófilos, monocitos, y de acuerdo a la alteración, si es que hay alteración, ver más o menos qué tipo de patología puede tener nuestro niño. Normalmente está en porcentajes, pero lo más importante siempre es tener los valores absolutos precisos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un pequeño que nos viene con fiebre, ¿no? Puede haber, ¿no?, aumento de leucocitos. Entonces, nosotros normalmente vemos en los leucocitos, vemos el recuento diferencial, los neutrófilos. Si los neutrófilos no vemos que están desviados hacia la izquierda, ¿y a qué le llamamos desviados hacia la izquierda? Los abastonados, los que son los neutrófilos jóvenes.
Esa información siempre se encuentra en el hemograma. Nos va a decir que hay una infección en ese niño, ¿no? Y que el niño pues la está combatiendo y está sacando elementos inmaduros para poder combatir esa infección. Que no le es suficiente con los neutrófilos maduros que tenemos. Otro de los importantes son los eosinófilos. Ya nosotros siempre lo hemos visto, ¿no? Los eosinófilos, nosotros lo pedimos en los niños cuando tienen anemia, cuando tienen parásitos, ¿no? Cuando se encuentra elevado, siempre sospechamos, ¿no? Este niño puede tener parásitos, hay que hacerle el pedido de su examen parasitológico seriado, ¿no? Algunos niños con alergia también pueden tener eosinófilos elevados. ¿En qué casos? Lo más común es encontrarlo en parasitosis, pero también puede haber en hidatidosis, paludismo, alguna patología alérgica, o en algunos niños que reciben algún tratamiento con quimioterapia también encontramos un poco los eosinófilos elevados, ¿no? Los basófilos, por lo general, también lo vamos a encontrar en el recuento y vamos a ver esto en los niños que tienen parásitos o que también tienen alergias. Pero si se encuentra muy elevado, más del 5%, sospechar también, ¿no? Si el examen físico el niño está pálido, tiene el hígado y el vaso grande, nosotros al examen físico vemos visceromegalia, vemos adenopatías, y nosotros pedimos el hemograma y vemos aumento de basófilos, sospechar de alguna patología, ¿no? Maligna, ¿no? Un síndrome mieloproliferativo. Entonces ahí también nos ayuda muchísimo el hemograma, ¿no? Complementado con el examen físico, recordemos, ¿no? Palidez, si hay visceromegalia, si hay adenopatías, y complementamos esto con más razón todavía. Otra de las células importantes son los monocitos, ¿no? Por lo general, si nosotros encontramos más del 10%, podemos estar pensando en que hay la monocitosis, por lo general puede ser relativa. Aisladamente es difícil encontrarla, pero si no, la podemos encontrar en caso de aplasias, tratamientos con quimioterapia, o alguna infección, como es en los niños la mononucleosis infecciosa, ¿no? Que también puede tener adenopatías con visceromegalia. Los linfocitos, como les dije, en la etapa del lactante y del niño pequeño es fisiológica, puede haber linfocitosis sin necesidad de que el niño esté con algún tipo de infección activa, ¿no? Pero si vemos que ya hay una alteración, ¿no? En el hemograma a veces nos dan unos ciertos alertas el hemograma, linfocitos inmaduros, se encuentran aberrantes, entonces sí va a ser necesario descartar algún tipo de neoplasia, especialmente siempre de la mano primero con la anamnesis, si el niño ha tenido fiebre, fatiga, y el examen físico en donde encontramos palidez, petequias, tal vez moretoncitos, hígado y vaso grande a la palpación del abdomen, adenopatías, entonces, y más los linfocitos que puede haber, y que si el hemograma nos dice que son muy inmaduros, son aberrantes, ya nos lanzan ciertas alertas, ya ahí tenemos que sospechar que puede ser algún tipo de neoplasia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, otra de las células, como les había mencionado, son los neutrófilos. Ya habíamos hablado de los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, pero los neutrófilos, cuando se encuentran elevados, es una reacción muy común de nuestro cuerpo cuando el niño pues tiene algún tipo de infección y va a luchar contra esa infección. Lo primero en aumentar son los neutrófilos maduros, ¿no? En las infecciones, en pacientes quemados, en pacientes que están con algún tratamiento. Si no logra combatir con lo que tiene, con sus neutrófilos maduros, saca recién los neutrófilos inmaduros, que son los abastonados, ¿no? Siguiente, por favor. Y como les había mencionado, la linfocitosis relativa que hay en la lactancia y en los niños muy pequeñitos, pero también tener en cuenta que ya pasando esta edad puede ser debido pues, a infecciones virales, bacterianas, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias de los niños, por la vacunación de nuestros pequeños también, por algún uso de algún medicamento. Entonces, hay varias sospechas diagnósticas, sin embargo, nosotros siempre tenemos que estar pendientes aunando el examen físico con la anamnesis y el examen de laboratorio que nos va a ayudar, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta los síntomas de lo que los papás nos vienen a decir, que está con fiebre, que está cansadito, y nuestro examen físico. Siguiente.
Y por último, ya las plaquetas, como les dije, las plaquetas son como los primos de los glóbulos rojos, vienen del mismo tronco, ¿no? De la misma mamá, digamos. Entonces, ¿cuál es la función de las plaquetas? Es la hemostasia primaria, ¿no? Es decir, el niño se corta el dedo con un cuchillito. Los primeros en actuar son las plaquetas, luego ya vienen los factores de coagulación, ¿no? Entonces, es la primera línea en la hemostasia primaria, ayudando a formar el tapón hemostático. ¿Cuánto es el recuento de plaquetas normales? ¿No? El recuento va entre 150.000 a 400.000, ¿no? Y pueden llegar a ser hasta 500.000 plaquetas, ¿no? La vida media de las plaquetas es entre 8 a 11 días. Por eso es que si alguien quiere donar plaquetas, ¿no? Solo plaquetas, puede hacerlo incluso cada 10 días, ¿no? Es importante también esta información para los que es importante para la donación de sangre. Cuando hay plaquetas menos de 100.000, no se denomina trombocitopenia, y cuando hay más de 400.000 o 500.000, trombocitosis. Vamos a ver en qué patologías se pueden alterar estas plaquetas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿en qué patología se encuentra disminuido? Primero hay que ver si no hay una trombocitopenia. Muchas veces puede ser secundario a infecciones virales, a medicamentos, ¿no? O puede estar aumentado cuando hay plaquetas que son muy jóvenes, ¿no? Y se unen, ¿no? Puede estar aumentado, o en algunas enfermedades propias de las plaquetas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? El recuento de las plaquetas también puede variar en 10 días. El recuento es amplio, entre 150.000 hasta 450.000, ¿no? Y ver las causas por qué las plaquetas están disminuidas. Un niño con plaquetas disminuidas, ¿cómo nos puede llegar? Nos puede llegar con equimosis, ¿no? Algunos moretones que pueden ser espontáneos, y ese es uno de los signos de alarma que ya comentó el doctor Iván Massa al inicio, ¿no? Ver si hay moretones o equimosis al examen físico. También nos pueden llegar con sangrado espontáneo, epíxtasis, gingivorragia, ¿no? Y también con petequias, estos puntitos rojos que también pueden ser espontáneos o pueden ser pues a un traumatismo leve nada más. Siguiente. Entonces, siempre descartar primero que no sea alguna falla de laboratorio, ¿no? De todas maneras, algunos reactivos pueden provocar que haya disminución de la plaqueta. Otro, viendo, obviamente, ver el tema de la clínica, ¿no? Ver si el pequeño, pues, viene con algunos sangrados, ¿no? Cuando las plaquetas son muy bajas, puede haber hemorragias, como les dije, espontáneas, equimosis o moretones espontáneos, ¿no? Cuando las plaquetas sí están aumentadas, sí es poco difícil que haya clínica, pero en el caso de las plaquetas bajas, sí con recuento de plaquetas menos a 20.000 y con más razón menos a 10.000 plaquetas, las hemorragias sí se dan de manera espontánea. Cuando están entre 50.000 a 60.000 es muy difícil que nos dé alguna clínica de sangrado, ¿no? Y las causas que puede haber de esta disminución de las plaquetas pueden ser dos. Una, que se esté produciendo pocas plaquetas, y otro es que se esté consumiendo o destruyendo rápidamente las plaquetas, ¿no? Vamos a ir viendo cuáles son las causas de esta disminución de plaquetas. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, ya habíamos mencionado esta disminución de plaquetas, pueden ser, como les dije anteriormente, porque se está destruyendo por algunas causas virales, algunas infecciones bacterianas, o siempre también pensar en el tema que nos corresponde a nosotros sospechar siempre de algo maligno, ¿no? Esto es importante, tiene que ser nuestro signo de alarma. En el caso de las plaquetas aumentadas, también, bueno, las plaquetas más de 450.000, nos decimos que hay una trombocitosis, ¿no? Sino persistentemente, muchas veces las plaquetas aumentan de manera fisiológica cuando hay anemia, ¿no? La hemoglobina baja, la eritropoyetina trata de aumentar para aumentar la hemoglobina, y como son primos con las plaquetas, la eritropoyetina también estimula a la serie plaquetaria y hay un aumento fisiológico en todas las anemias. Pero cuando ya esto es de manera persistente y pasan los 600.000, 700.000, tenemos que nosotros estudiar que no haya alguna otra causa, ¿no? A descartar alguna enfermedad
propia del tejido hematopoyético, ¿no? Siempre descartar algún síndrome mieloproliferativo. ¿Por qué? Porque cuando hay plaquetas aumentadas, pues ¿quién se encarga de destruir las plaquetas? El vaso. Entonces también nosotros podemos ver que en estos niños pueden tener esplenomegalia, ¿no? Entonces tenemos que analizar eso, no siempre la evaluación física es muy importante, ¿no? Vemos plaquetas elevadas, pero hacemos nuestro examen físico, no tiene moretoncitos, nada, pero tiene el vaso grande, entonces sospechamos que puede haber algún tipo de alteración, ¿no? Ya de tipo, a descartar algún tipo de neoplasia. Dentro de la etiología, como bien mencionamos, el aumento de plaquetas pueden ser también secundarias, hay infecciones, la disminución del hierro puede causar, ¿no? Como las anemias ferropénicas pueden causar aumento de las plaquetas, algunas enfermedades inflamatorias, etc. Siguiente, por favor. Bueno, ya como había mencionado, causas de las plaquetas bajas, siempre nosotros pensar, puede ser algún virus, alguna bacteria, y pensar también en algún tipo de neoplasia, ¿no? La leucemia en la cabeza nos da, pues, plaquetas bajas, ¿no? Cuando muchas veces hay debuts de leucemia que tenemos con plaquetas bajas, hemoglobina baja, puede haber leucocitosis o leucopenia. Y en el caso de las plaquetas elevadas, también igualmente algunos virus nos pueden causar la deficiencia de hierro, algunas neoplasias, como les había comentado, algunos síndromes mieloproliferativos pueden cursar con elevación de plaquetas, ¿no? Algunos pacientes con alteración a nivel del vaso, hemorragias masivas y otras enfermedades de tipo inmunológica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, cuando una vez que se afectan las tres series hematopoyéticas, es decir, hay una alteración simultánea de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, nosotros llamamos a esto pancitopenia cuando hay una disminución de estas, ¿no? La pancitopenia es un trastorno, ¿no?, en la formación de las tres series hematopoyéticas en la médula ósea. Y eso cuando vemos el hemograma, cuando vemos todo disminuido, ahí vamos a decir, definitivamente este niño necesita una evaluación rápida, ¿no? Ya había mencionado el doctor Mazo que hay ciertos síntomas y signos que hacen que el niño tenga que ser derivado entre las primeras 48 y 72 horas, ¿no? Entonces es importante, si es que podemos nosotros en nuestros centros médicos o en nuestro lugar de trabajo tener una ayuda diagnóstica, más aún. No es, digamos, prioritario, siempre la anamnesis y el examen físico es lo principal, pero si tuviéramos una ayuda, bienvenida sea, ¿no? Siguiente, por favor. Algunos ejemplos, no sé si se puede ver aquí en este hemograma, los leucocitos están en 12.000, la hemoglobina está en 11, ¿no? Las plaquetas están en 291.000, está normal. Sin embargo, pues el hemograma, la máquina siempre nos van a dar unas señales de alarma, siempre, ¿no? En donde dicen hay desviación a la izquierda, hay linfocitos atípicos, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que hacer un recuento diferencial. Nosotros al hacer el recuento en la lámina, ¿no?, al ver el microscopio, podemos ver que sí hay un aumento de estos linfocitos atípicos que nos dicen. Tenemos que ver realmente si son linfocitos de características malas que nos hagan sospechar que sea algún tipo de leucemia, o si son secundarios a alguna infección. Y efectivamente, cuando ya se hace aquí el recuento en el frotis, vemos que esas alarmas que nos manda el hemograma, que donde nos dice que hay elementos inmaduros, linfocitos atípicos, realmente son los abastonados, los callados, son los neutrófilos inmaduros. Probablemente este niño, ¿no?, en este caso, este pequeño está con alguna infección bacteriana. Siguiente, por favor. Otro ejemplo aquí también, ¿no? Este es un hemograma de un pacientito de 2 años, 9 meses, que ingresa con una tumoración a nivel de órbita, ¿no? Entonces vemos los leucocitos, están en 8.240, ya tiene una anemia moderada, 8.7, y si vemos sus plaquetas están en 39.000. Y aquí nos manda unos signos de alarma, nos manda la máquina, ¿no?, el analizador automatizado. Nos envían, pues nos dicen blastos, linfocitos atípicos, hay células inmaduras, y nosotros tenemos que verificar lo que nos dice la máquina. Y efectivamente, al verificar, vemos unas células totalmente aberrantes, con nucleolos,
¿no? No son linfocitos, no son neutrófilos, no son eosinófilos, son células totalmente inmaduras. Cuando hacemos el recuento vemos que hay menos neutrófilos, hay bastantes linfocitos y encontramos blastos en un 33%, ¿no? Entonces definitivamente ya esto nos dice que este paciente que vino, ¿no?, con anemia, con plaquetas bajas y que la máquina ya nos estaba alertando, cuando nosotros vemos definitivamente los blastos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya como para terminar, ¿no?, el estudio de sangre periférica continúa de todas maneras. El analizador automatizado es muy importante, ¿no?, pero nos permite a nosotros, cuando vemos la lámina, verificar, ¿no?, definitivamente ciertas células que muchas veces la máquina no nos puede determinar. Nos dice que son atípicas, nos dice que hay cosas inmaduras, pero nosotros muchas veces tenemos que determinar si hay alteraciones morfológicas, no solo en los leucocitos, para determinar si son células neoplásicas, sino también alteraciones en las otras series rojas, en las plaquetas, etc. Bueno, muchas gracias, también me he pasado del tiempo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Moore. Ha estado excelente su exposición, muy importante las recomendaciones para la lectura del hemograma. Y le agradecemos mucho por la exposición.